Buenas tardes, bienvenidos a su clase de Geografía del Bachillerato en Línea ITESCO. Vamos a comenzar con la apertura de nuestro manual. Aquí tienes la tortuga de Cartoon Studio en Amazon Music. Bien, el objetivo de esta asignatura nos dice, tiene como propósito el estudio del planeta Tierra, de los hechos y fenómenos físicos, biológicos y sociales que ocurren en él, así como la interacción de la interculturalidad con un enfoque incluyente, con una postura crítica reflexiva y con acciones sustentables que disminuyen el impacto humano en el espacio geográfico. Además de entender las consecuencias de los riesgos naturales y antrópicos que se presentan en el entorno. Es el objetivo de nuestra asignatura. Nuestro contenido temático consta de 5 unidades: geografía como ciencia, la Tierra como un astro, la Tierra como sistema, regiones y recursos naturales y geografía humana. Entonces vamos a comenzar con nuestra unidad número 1, geografía como ciencia, y nos vamos a nuestro tema de aprendizaje. Nuestras primeras hojas de nuestro cuadernillo es una evaluación diagnóstica. Con calma la pueden ir realizando durante el transcurso de la semana. Nos vamos a centrar el día de hoy en temas teóricos y en algunas actividades complementarias a esta asignatura. Entonces nos dice geografía, ¿ok? La palabra geografía viene de dos términos griegos, que es geo, tierra, y grafos, que es describir o dibujar. Coloquialmente hablando, pues podemos decir que la geografía se define como aquella ciencia que trata de describir o de dar representación gráfica a la Tierra. ¿Okay? Anteriormente, bueno, la geografía se enfocaba al análisis de los eventos sucedidos únicamente en la parte de la superficie de la Tierra, puesto que en estas zonas, pues, o en esta capa, pues viven los seres humanos y es donde suceden, pues, los hechos y fenómenos que la pueden llegar a afectar de manera directa. De igual manera, la geografía actualmente es una de las ciencias sociales de mayor aplicación en distintos campos de desarrollo del mundo. Se utiliza para tener una acumulación de información o de saberes para comprender las dinámicas puestas en marcha en el mundo actual, identificar y resolver problemas específicos en lo que compete al ser humano, o en este caso seres vivos también, y el planeta en el cual se habita, ¿verdad? Dentro de la parte de la geografía, analizamos las cuestiones o revisamos y evaluamos las cuestiones de los recursos geográficos, ¿no? Y nos dice, el espacio geográfico se limita a la superficie del planeta, a la zona de contacto entre litosfera, hidrosfera y atmósfera, y lo que ocurre en cada una de las profundidades del globo, en las que, o en las alturas de la capa gaseosa, tanto para explicar efectos que se producen en la superficie. La Tierra, ¿no? O el espacio geográfico se compone de diferentes capas, ¿no? Tenemos diferentes capas de litosfera, hidrosfera y atmósfera. En este caso, la litosfera, bueno, pues viene siendo la parte superior de nuestro planeta Tierra, y esta está compuesta por la corteza y parte del manto superior, justo hasta la zona de astenosfera. Ok, es como que la parte superficial hacia abajo, ¿no?
y tiene un grado de profundidad muy variable, ¿no? En algunos casos llega a ser profundo de 150 kilómetros y en algunos otros casos hasta 250 kilómetros. De igual manera, bueno, tenemos la hidrosfera. En el caso de la hidrosfera, pues esta está constituida por todo el agua en todos los estados en los que ésta se encuentra, ya se hace bajo la superficie y sobre la superficie de la Tierra. Cuando hablamos de estados nos referimos a los estados dentro del ciclo del agua, que puede ser líquido, sólido y gaseoso. ¿Okay? Esta agua o este pues conjunto de líquido incluye océanos, mares, ríos, lagos, hielo, nieve, ¿no? Y también aquellas aguas que son subterráneas. En la hidrosfera, como tal, tenemos también pues un constante movimiento y un constante intercambio de fluidos o en este caso de líquidos a medida, perdón, que se va cumpliendo el ciclo del agua, ¿no? Evaporación, precipitación, condensación y la temperatura de esta puede llegar a variar tanto en el estado en el que se encuentre como en la zona en la cual se pueda llegar a encontrar. Y la atmósfera es esa capa de gases que rodean a toda la Tierra y que son atraídos hacia este por la fuerza de gravedad. Es nuestra capa superior, es toda esa capa que envuelve a la Tierra y esa capa de gases como tal que envuelve a la Tierra. Y esta pues es jalada o es atraída hacia ella por nuestra fuerza de gravedad, ¿no? Se mantiene en un lugar y está compuesta pues de diferentes gases. En algunos casos, o más bien en todos los casos, tenemos nitrógeno, oxígeno, vapor de agua y argón. Y algunos otros gases que se pueden llegar a encontrar como dióxido de carbono, neón, helio o metano. En la cuestión de la atmósfera, vamos a ver si lo tenemos un poquito más para abajo. Ok, no viene abajito, qué bueno que lo estamos explicando. En la cuestión de la atmósfera, pues son diferentes capas que esta contiene. La primera de ellas es la atmósfera, que es como que la capa más baja, la capa inicial, y esta regularmente está en contacto con la superficie terrestre y se acumula pues la mayor cantidad de gases. Alcanza un aproximado de entre 6 kilómetros en altura de los dos polos y los 18 kilómetros dentro de todo el restante de la superficie del planeta. ¿Okay? Y esta capa de la atmósfera pues es la capa más cálida de todas, aunque puede llegar a bajar y puede llegar a tener una temperatura de hasta menos 50 grados centígrados. De ahí tenemos la estratosfera. En el caso de la estratosfera es la segunda capa y esta va a una cuestión de altura entre 18 a 50 kilómetros más o menos. Y aquí es donde la radiación solar impacta sobre el oxígeno y también pues esta capa, ¿no? Esta capa estratosfera es la que de repente también llegamos a conocer como la capa de ozono. Aquí en los rayos o la radiación solar impacta, la temperatura puede oscilar con un límite inferior de hasta menos 3 grados centígrados, ¿no? Más o menos. Nuestra tercera capa ya tenemos troposfera, estratosfera
Y vamos con la mesósfera. En el caso de la mesósfera, pues es una capa intermedia. Esta está entre los 50 y 80 kilómetros de altura. Es la parte o la zona más fría de toda la atmósfera y esta llega a alcanzar una temperatura de hasta menos 80 grados centígrados. Es nuestra tercera capa de las 5, es la capa que está como que en el punto medio de nuestras otras capas. Tenemos también la ionosfera o también conocida como termósfera y esta puede llegar a tener una altura entre los 80 e incluso los 800 kilómetros de la superficie terrestre. Dentro de esta capa, el aire ya es un poco más denso, es muy poco denso y permite variaciones de temperatura muy drásticas, ¿no? Dependiendo de la intensidad del sol. Dentro de esta capa, lo que es la ionosfera o también termósfera, se han registrado temperaturas hasta de más de 1500 grados centígrados durante el día y una temperatura más abajo de los menos 100 grados, muchísimo más, en el cuestión de la noche. Y nuestra última capa, que es la mesósfera, esta va entre los 800 y los 10,000 kilómetros de altura de la superficie del suelo. ¿Okay? Esta pues es relativamente indefinida, poco más que el tránsito entre la atmósfera y el espacio exterior. Es como que el puente que hay entre la Tierra, por así decirlo, y ya el espacio, ¿no? Ahí tienen en lugar la fuga de los elementos más livianos de la atmósfera. Ahí se encuentran regularmente los elementos como el helio, el hidrógeno, como tal, ¿no? Y pues la atmósfera es importante, ¿no? Cumple un rol vital dentro de la protección del planeta y obviamente pues también de la vida. Su densidad, la densidad que tiene la atmósfera, desvía y puede atenuar las formas de radiación electromagnética provenientes del espacio, aquellos rayos que vienen del espacio. Nos permite la atmósfera que evita que esos rayos entren en contacto directo con la piel de cada uno de nosotros, obviamente evitando quemaduras, ¿no? La muerte incluso en ese sentido, ¿no? También previene elementos, ¿no? Eventuales, como las cuestiones de los meteoritos o algún objeto que pudiera impactar con la superficie. La mayoría de estos, pues, se van disolviendo o se van desvaneciendo por el traspaso de todas las capas conforme va pasando cada una de ellas y va rozando con los gases que componen estas capas, pues puede irse destruyendo. De igual forma, bueno, pues la atmósfera contiene gases indispensables para la vida y cumple para la cuestión del ciclo del agua, del ciclo hídrico, en cuestión de la evaporación, condensación y precipitación de la misma. En ese sentido también, bueno, pues el espacio geográfico se encuentra conformado por diferentes dimensiones, como son natural, social, económico, político y cultural. Okay, natural, toda la cuestión del ambiente, social, la cuestión pues, de la sociedad, económico, cuestiones financieras, político y cultural, ¿no? Y esta interacción pues que se presenta nos va dando lugar a lo que también pues llegamos a conocer como un paisaje geográfico, ¿no? Y en este punto y en este sentido, pues el paisaje está integrado por hechos y fenómenos geográficos. Y estos hechos o estos fenómenos que van ocurriendo, pues van modificando el paisaje, pues al paso del tiempo, ¿no? Como tal. Algo que podemos determinar o algo que nos está ocurriendo, por ejemplo, actualmente, quizás no en México, pero
una noticia muy sonada en la cuestión de los incendios en Los Ángeles, en Hollywood, por aquellas zonas, ¿no? Pues todo esto, todos estos incendios están obviamente dañando eh, la cuestión de la cuestión de la flora y la fauna, y obviamente pues también está alterando o modificando el paisaje geográfico que se podía o que se tenía de esa zona hasta antes de estos incidentes, ¿no? Y estos incidentes pues pueden ser físicos, pueden ser biológicos, pueden ser sociales, ¿no? Aquellos incidentes o hechos físicos pues se producen por la dinámica propia en la naturaleza y la intervención del hombre, como la formación de cordilleras, la formación de montañas, de volcanes, ¿no? Los cauces de los ríos, lagos, lagunas. Biológicos pues son producto de la acción de los seres vivos, es decir, los seres vivos que constituyen toda forma de flora y fauna que forman los ecosistemas. Y la cuestión de sociales, pues resultan de la intervención del ser humano sobre el paisaje natural, el cual pues lo modifican. Esto regularmente lo vemos en la ampliación, crecimiento y surgimiento, ¿por qué no?, de nuevas ciudades, nuevas carreteras, represas, campos agrícolas, entre algunos otros hechos que pudiesen llegar a ocurrir de esta índole, ¿no? Tenemos fenómenos geográficos, son procesos dinámicos producidos por la fuerza de la naturaleza de repercusión mundial o ambiental. Son imprescindibles, inevitables e incontrolables. Estos fenómenos son acciones que ocurren en la naturaleza y que tienen que ocurrir sí o sí. Es algo que no podemos evitar, es algo que se nos va a salir de control y es algo que tampoco sabemos que pueda llegar a ocurrir, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, tenemos históricos, sí, las cuestiones, por ejemplo, de los temblores, de los terremotos, esos son fenómenos geográficos y son producidos por la naturaleza y pueden llegar a afectar mundialmente o únicamente medioambiental, pero es algo que no sabemos cuándo pueda llegar a ocurrir y si ocurre es algo que no podemos evitar que ocurra y es algo que tampoco vamos a poder controlar. No es como que vamos a empezar a sentir que tiembla y nosotros nos vamos a decir, ya, deja de temblar, ¿no? O vamos a hacer algo para detenerlo. No, es inevitable y es incontrolable. Y por eso mismo es impredecible, ¿no? No sabemos en qué momento pueda llegar a ocurrir un temblor, ¿no? Una erupción volcánica, ¿no? Un tornado, ¿no? Todas estas son acciones tal cual propias de la naturaleza, entonces son realizadas por esta misma, ¿no? Y en muchos de los casos se suele decir que que se hace o se origina para la limpieza o para quitar las impurezas que hay en la superficie terrestre, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos llegó a pasar o llegar a conocer que, por ejemplo, en alguna lluvia, en alguna inundación, tal cual, se desborde algún río o se crezca el cauce de un arroyo? Bueno, es donde va precisamente la naturaleza. Entonces, no es de que se empiece a querer meter, simplemente está buscando un cauce o una salida, ¿no? Una salida o una posición o una sección donde ya estaba definida en su momento. De igual manera, pues estas originan cambios en corto tiempo y de manera inesperada sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Y estos cambios, pues igual, pueden ser físicos,
biológicos y sociales, ¿no? La cuestión física, como lo comentaba, huracanes, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, tornados, ¿no? Entre algunas otras que se pudiesen llegar a generar, ¿no? La cuestión biológica, bueno, pues ocurre por la acción de organismos biológicos, como puede ser la desaparición de ecosistemas o la desertificación, ¿no? Cuando una zona bastante verde por cuestiones climatológicas se empieza a secar, a secar, a secar, se empieza a convertir en desierto, pues son hechos biológicos, son cambios biológicos, ¿no? Y los cambios sociales que surgen por la acción del ser humano sobre la naturaleza, como lo mencionaba hace unos momentos, ¿no? El surgimiento, crecimiento de ciudades, lo que son las guerras, las huelgas, ¿no? Toda esta parte, pues es un cambio, en este caso, social, ¿no? En la cuestión geográfica, o en la parte del estudio, ¿no? Geográfico, la Tierra se encuentra encerrada, por así decirlo, como en una malla, la cual los geógrafos, ¿no? Distinguen o identifican como puntos y líneas y círculos imaginarios, ¿no? Los cuales pues nos van a ayudar a identificar cada uno de los elementos, ¿no? Nos dice, para localizar un punto sobre la superficie terrestre, se han establecido algunos elementos de referencia que ayudan a definir pues las coordenadas de pues, latitud o longitud, ¿no? Que representan tales puntos como plano terrestre. Y estos elementos pues son las líneas, puntos y círculos imaginarios, como lo que en su momento llegaron a ver en matemáticas 2, matemáticas 3 del plano cartesiano. Es una composición imaginaria similar en la cual se realiza este estudio en la cuestión de la Tierra, ¿no? A partir de estas formas, ciencias auxiliares a la geografía, como lo es la astronomía, que es el estudio de los astros, o la geodesia, han trazado estas líneas o puntos que han ayudado a ubicar con mayor exactitud diversos lugares de la Tierra, ¿no? Y este tipo de identificación, pues es lo que conocemos como coordenadas, así como en matemáticas 2, matemáticas 3, y estas, en vez de medirse eje X o eje Y, las conocemos como latitud y longitud, ¿no? Algunas de las líneas, bueno, es el eje terrestre, y nos dice, es la línea imaginaria sobre la cual la Tierra gira de este a oeste y tiene una inclinación de 23 grados 27 minutos. La Tierra, no sé, para empezar, estudios nos dicen que no es una esfera perfecta, sino que sino que es como una forma de elipse, no un huevo, no, pero tampoco un redondo perfecto, ¿ok? Los polos se encuentran dentro de esta figura, por así decirlo, si lo vemos como una figura geométrica, los polos, tanto norte como sur, se encuentran achatados o un poquito aplanados y son abiertos en la parte del ecuador, lo que es la línea imaginaria que divide a la mitad de la Tierra, ¿no? Nos dice, los extremos de esta Tierra imaginaria tocan dos puntos opuestos del planeta llamados polos, que era lo que les comentaba. El polo norte se encuentra en la parte superior del planeta y el polo sur, que se encuentra en la parte inferior. ¿Ok? De igual manera, tenemos otro elemento que es el radio. En matemáticas sabremos que el radio es el punto medio del origen hacia uno de los extremos de la circunferencia.
¿sí? Y es la línea que une al centro de la Tierra con cualquier punto de la superficie. El punto centro de la Tierra con cualquiera de los extremos o cualquiera de los elementos de la superficie. ¿Ok? Es importante y cabe mencionar que debido a la cuestión del achatamiento o del hundimiento, por así decirlo, que tienen la Tierra en los polos, pues el radio que hay del centro a cualquiera de los polos es ligeramente más pequeño que el radio que divide por mitad, por así decirlo, a la Tierra, lo que es el eje ecuatorial, ¿no? O el radio ecuatorial, o lo que también conocemos como el Ecuador, ¿no? Tenemos la vertical, que es la línea imaginaria que genera un cuerpo al caer, el cual es atraído por el centro de gravedad de la Tierra. Esta línea imaginaria viene como lo está indicando vertical, la arriba abajo, y esta pues divide a la Tierra en dos partes, ¿no? Llamados zenit y nadir. Tenemos el ecuador o la línea ecuatorial, que es el círculo imaginario de manera perpendicular al eje terrestre, el cual divide pues, a la Tierra en dos hemisferios, norte y sur. Y la longitud que pudiese llegar a tener esta línea oscila en aproximadamente 12.713 kilómetros de longitud, que es lo que divide a la Tierra en la mitad, ¿no? Por así decirlo. Tenemos los paralelos, que son círculos pues más pequeños, ¿no? Que lo que es el ecuador, y también son trazados de manera perpendicular, o sea, cruzados, al eje de rotación y paralelos al ecuador. Por eso es que se le llaman paralelos. Entonces, nunca van a tocar o nunca van a atravesar el ecuador. ¿Ok? Recordemos que matemáticamente hablando, pues una línea o dos líneas paralelas son aquellas que están encontradas y en ningún momento se van a enlazar o se van a unir. Entonces, los paralelos como tal, que son los que dividen el hemisferio norte y el hemisferio sur, se encuentran en línea paralela o en posición paralela hacia el ecuador. Entonces, estos son los paralelos y estos son los meridianos. Dice, el meridiano son semicírculos perpendiculares, o sea que sí van a atravesar al ecuador y van de un polo a otro, van de arriba a abajo, atraviesan, imaginariamente hablando, a los polos. ¿Ok? El meridiano y el antimeridiano juntos forman un círculo completo que divide a la Tierra, en este caso también en dos hemisferios, hemisferio oriental, oeste, y el hemisferio occidental, u oeste. ¿Ok? Todas estas son líneas imaginarias, ¿no? Que se trazan en algún mapa o en alguna representación pictográfica, ¿no? O dibujada, si lo vemos de esa manera, de la Tierra para poder identificar algún punto en específico o alguna coordenada de algún elemento como tal. Y esas coordenadas, que era lo que les comentaba en un principio, como en matemáticas tenemos eje X, eje Y, eje Z, pues aquí tenemos igual latitud, longitud y altitud. Latitud, longitud. ¿Ok? Muy bien. Antes de continuar con la cuestión teórica, vamos a
Vamos a revisar las actividades, que es lo que tenemos que realizar. Nombres de instrumentos e instrumentos. Muy bien. Vamos a continuar. Para la cuestión del estudio del espacio geográfico o la aplicación de investigación en cuestiones de geografía, se emplean métodos como el método inductivo, el deductivo, el experimental y el dialéctico. Estos son métodos de investigación que se pueden llegar a ocupar para determinar o encontrar información o analizar información acerca del estudio, en este caso en la rama de la geografía, ¿no? Hasta aquí espero, no sé si haya alguna duda al respecto. De ser así, me gustaría escuchar. Si no, podemos continuar con la parte teórica. Muy bien, entonces no hay interrogante. Avanzamos. Subtema: cartografía y elementos del mapa. ¿Okay? En antiguas civilizaciones, pues el hombre desde estas épocas pues ha sabido representar lugares y hacía uso pues de cuevas y cavernas para realizar lo que ellos pues en su momento identificaban en, como croquis o puntos de caza también, o señalaban algunos lugares donde pudiesen encontrar alimento, ¿no? Así como regularmente nosotros hacemos croquis cuando queremos guiar a alguien, ¿no? Ese sentido de orientación o indicaciones que les damos a las personas cuando queremos guiarlas hacia un lugar donde quieren ir ellos o donde nosotros queremos que ellos vayan, ¿no? Hoy pues se hace uso de la tecnología para explicar o simplemente pues logramos ubicar en lo que es, bueno, el uso de la tecnología en Google Maps y nos va a ir indicando pues la ruta a seguir, ¿no? Por aquí sí, por aquí no, toma este camino. Anteriormente pues no era así, ¿no? Cuando no se contaba con este crecer tecnológico, pues se usaba una hoja y ahí se marcaban los puntos más importantes como una guía, ¿no? Puntos importantes que se pudiesen llegar a considerar en algún momento, ya sea hacia la escuela, una iglesia, un supermercado, algún punto que nosotros creamos que va a ser nuestro destino, ¿no? Y aquellos puntos que nos servían como referencia, así de, por ejemplo, quiero ir a Soriana. Bueno, te vas a ir por tal lado, vas a ver tal lugar, tal lugar, tal lugar, ya tantos, ya tanto de distancia vas a poder ver, ¿no? Y eso que hacíamos de manera, o que hacemos de manera verbal, anteriormente pues se hacía de una manera escrita, de una manera dibujada, ¿no? Hasta no tener este avance tecnológico en el cual tenemos hoy en día. Por ejemplo, nos dice en el siglo XV, pues la invención de la imprenta y los grabados, así como los grandes viajes de exploración hacia nuevas tierras, aquellos que inició Cristóbal Colón y Vasco de Gama, pues fueron los pioneros, ¿no? Y fueron primordiales para el desarrollo de lo que es la cartografía. Y esta, pues, es una parte de la geografía como tal, que es el conjunto de técnicas, procedimientos y herramientas utilizados para representar de una manera gráfica y precisa toda o una parte de la superficie terrestre, ¿no? La cartografía como tal es una técnica o es una disciplina que se va a encargar
pues, de representar gráficamente la superficie terrestre, ya se hace en algún documento impreso o en algún documento, pues, digital, ¿no? Y esta, pues, surgió para satisfacer, por así decirlo, el deseo del ser humano en representar visualmente, pues, la superficie de la Tierra, ¿no? Caso que es, pues, relativamente complicado, dado de que la Tierra, pues, no es un círculo, sino un elemento geoide. ¿Sí? Para esta parte, bueno, pues la cartografía nació con el deseo del ser humano de explorar y aventurarse, cosa que ocurrió bastante, pues, al principio de la historia, como tal, ¿no? Por ejemplo, el primer mapa, por así decirlo, que surgió en la historia, data de entre los 5000 a 6000 años antes de Cristo, y esta, pues, consistía en una pintura mural, ¿no? Como tal, en una antigua ciudad, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo es que surge esta parte de los mapas o de la cartografía? Pues nació del, como lo mencionaba, ¿no? Obedecía a un establecimiento de rutas, ¿no? Anteriormente, para la cuestión del tránsito de las rutas comerciales, ¿no? O la parte de la planificación militar en la época de la conquista. Este tipo de representaciones servían para lograr llegar a puntos clave, ¿ok? Representados de una manera visual, a través de indicaciones textuales, por ejemplo, pudiésemos llegar o se pudo haber llegado a algún punto, posiblemente sí, pero durante ese trayecto, ¿no? Pudieron haber surgido diferentes variantes. Entonces la cartografía permitía la creación en aquel entonces de los pequeños o de los primeros mapas para poder precisamente lograr orientar hacia dónde íbamos a querer llegar como destino y cada uno de los puntos de referencia más importantes que había en el trayecto de donde estoy a donde voy. Y dentro de esta parte, pues se generaban anteriormente, pues, algunas proyecciones. Proyección plana, proyección cónica y proyección cilíndrica. Segundo. Ok. La proyección, pues, era la forma en la cual se reflejaba la Tierra como un sistema de meridianos y paralelos en una superficie, ¿no? Y estos, pues, eran primordiales para la producción de un mapa, pero pues no hay modo de hablar de una forma exacta de proyectar la Tierra, ya que pues todos lo representan de diferente manera o puede haber alteraciones al momento de representar la superficie, ¿no? El tipo de proyección pues depende del tipo de mapa que se vaya a utilizar y la finalidad que éste pueda llegar a tener, ¿no? Se daban las proyecciones planas, proyecciones cónicas y proyecciones cilíndricas. Estas, como tal, pues tenían o tienen un fin, ¿no?
La proyección, por ejemplo, plana, pues se obtiene al colocar la esfera terrestre sobre un plano imaginario como tal, sobre el cual pues se va a hacer la proyección de meridianos y paralelos. Y estas proyecciones suelen ser más fieles en las regiones donde hay una alta latitud, pero pues presentan cierta distorsión cuanto más grande es la distancia que puede llegar a existir entre esa superficie y los polos. ¿Ok? Entonces, este tipo de proyección no sirve para representar latitudes medias o para representar en dónde se encuentra el ecuador. En el caso de las proyecciones pues cónicas, se obtienen al ubicar pues a la esfera terrestre o lo que es nuestra Tierra dentro de una curvatura interior, dentro como de un conito, ¿ok? Sobre el cual se van a proyectar los paralelos y meridianos. Este tipo de proyecciones pues convierten los meridianos que imaginariamente vemos como una curvatura, los convierte pues a líneas rectas que parten del polo y los paralelos en diferentes circunferencias, ¿no? El mapa que se obtiene al realizar esta proyección es ideal para representar latitudes medias porque la distorsión aumenta a medida que se avanza los polos. Esta parte va incrementándose conforme más nos queramos acercar hacia los polos. Y tenemos también la proyección cilíndrica. Estas proyecciones pues emplean un cilindro imaginario como tal, como superficie de lo que va a ser el mapa. Y pues son más fieles las formas, pero a medida que va a aumentar la distancia al ecuador, se produce una mayor distorsión de las distancias y de las superficies, ¿no? Este tipo de proyecciones es la más utilizada a nivel mundial, ¿sí? Por el grado de exactitud que éstas pudiesen llegar a tener. Entonces, vamos a proceder a realizar actividad número 1 y actividad número 2 dentro de nuestro manual. Actividad 1, investiga los nombres y dibuja algunos instrumentos utilizados en la antigüedad y en la actualidad para la navegación y la astronomía. Ventaja de que no ocupamos tanto investigar los nombres, pues ya tenemos aquí algunas herramientas, como la brújula, el astrolabio, la rosa de los vientos, los GPS. Entonces hay que dibujar como tal algunos de los instrumentos y en la parte de abajo hay que investigar acerca de estas herramientas los siguientes parámetros: descripción, ventajas y desventajas. Vamos a dar un intervalo de tiempo para la realización de estas dos breves actividades.
Bueno, vamos a continuar. Esperemos si hayan concluido la actividad o de menos avanzado en ella. Recuerden que al final tienen una carpeta de Drive donde van a ir subiendo ustedes sus evidencias. ¿Sí? Como tal. ¿De acuerdo? Pasamos a la unidad número 2, la Tierra como un astro. ¿Okay? Tenemos, antes de comenzar con la parte teórica, tenemos igual una serie de preguntitas diagnósticas sobre lo que ustedes sepan. Esa como al principio de la sesión, las pueden ir haciendo con calma, sin ningún problema. ¿Ok? Y al igual, pues subir su evidencia dentro de su carpeta correspondiente. Procedemos a analizar la parte teórica inicial de esta unidad, bastante amplia. Y comenzamos con la primera parte, ¿no? La relación que existe entre el Sol, la Tierra y la Luna, ¿no? Bueno, el Sol y las relaciones que genera con los planetas pues, son vitales para todo el sistema solar, pero en especial para la Tierra, pues sin este no habría vida, ¿no? La influencia se traduce más específicamente en diferentes puntos, ¿no? Primero en la etapa de fotosíntesis, la cual pues es indispensable para el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno, además de que este proceso pues ayuda al crecimiento de las plantas, ¿no? Obviamente pues el sol repercute en las temperaturas en todo el planeta y pues también en las diferencias que llega a existir entre los ecosistemas. Entonces esta relación sí es importantísima para la preservación de la vida en el planeta, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es el Sol? Bueno, pues el Sol es una estrella más en el vasto e indosable universo, que es indosable, pues inmedible, ¿no? Es una estrella más en todo el universo, ¿no? Únicamente es esencial para el sistema solar en el que la Tierra se suscribe. Sin embargo, pues también es considerada la estrella más grande que este sistema posee y pues tiene características que los hacen muy complejos e interesantes, ¿no? El Sol pues es tan grande que representa poco más del 99% de la masa total de todo el sistema solar, la masa total, o sea, el 99% de toda la masa que hay en el sistema solar básicamente es el Sol, ¿no? Y esta pues se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. Pudiese ser que está muy cerca, pero no, está a 150 millones de kilómetros, ¿no? Si nos ponemos a analizar, ¿cuál sería el tiempo que tendríamos que recorrer, por así decirlo, para llegar, ¿no?, a esta parte? La distancia que lo separa, ¿no? Estamos hablando de, ¿qué será? Entre 140 y 150 millones de kilómetros, como lo marca, entonces son años, siglos, ¿no? Para pasar de aquí al Sol, ¿no? Como tal. Y pues esta estrella, pues es una esfera llena de gases calientes.
está constituido principalmente por hidrógeno y helio, y pues se formó hace aproximadamente 4.500, 5.000 millones de años, ¿no? Como consecuencia de un colapso gravitatorio, de un choque a partir de una nube molecular, ¿no? El Sol está compuesto, pues, en mayor parte de hidrógeno. De ahí tiene helio, oxígeno, carbono, hierro, silicio, nitrógeno, magnesio, neón y azufre. Todos estos gases en diferentes proporciones. ¿Ok? El diámetro que tiene el Sol, pues, es de 1.392.000 kilómetros. Estamos hablando de lo grande, ¿no? Que es una superficie de 6 millones, ¿no? De kilómetros cuadrados. Una densidad bastante pesada, ¿no? Hay una fuerza de gravedad impresionante, ¿no? Con el avance de la tecnología, tal cual, ¿no? Y con ayuda de telescopios y fotografías espaciales, se ha detectado que el Sol, como cualquier otra estrella, está formado por diferentes capas. El Sol, pues, también tiene diferentes capas, ¿no? Empezamos con la parte del núcleo, que es la parte central del Sol, que posee una temperatura nada más de 15 millones de grados centígrados, ¿no? Y tiene una longitud de diámetro aproximada de unos 450.000 kilómetros. Cuenta con una capa que es llamada zona radiactiva, ¿no? Y esta capa se ubica sobre el núcleo con una temperatura aproximadamente de 12 millones de grados y un grosor de 3.800 kilómetros, ¿no? En esta capa, ¿no? O en esta etapa del Sol, pues la energía es liberada por reacciones nucleares y es transportada por pequeños gránulos que la absorben y la expulsan. Tenemos también la zona convectiva o intermedia, nuestra tercer capa, ¿no? En la cual, pues, en esta capa los gases están en constante turbulencia, en constante movimiento, y por las diferencias de temperatura se originan celdas de convección con movimientos de partículas de las capas que están más internas y también más calientes hacia las frías, ¿no? Lo que a veces logramos ver como un choque térmico, ¿no? Y estas pues se van hacia las capas que están localizadas en la superficie del globo, donde pues regresan nuevamente al interior, ¿no? Al igual que con la Tierra y con pues atmósfera, la otra de las capas del Sol pues es la fotosfera y es la superficie que se ve cuando observamos con algún instrumento el Sol, ¿no? Esta capa alcanza pues más de 6.000 grados centígrados y tiene aproximadamente un grosor de entre 300 kilómetros, ¿no? Está formado pues en gran cantidad por unas burbujas que dan una apariencia, perdón, como si tuviera granitos, ¿no? Por es granulado. Está la cromósfera y esta pues es una capa de aspecto rojizo que tiene un espesor de aproximadamente 8 kilómetros y una temperatura similar a la que tenemos en la fotosfera. Entonces, una temperatura de aproximadamente 6.000 grados centígrados, debido a que su brillo es inferior al de la fotosfera. Esta capa pues puede ser observable más a simple vista, pues durante aquellos eclipses totales de sol, ¿no? Lo que resalta dentro del sol, ¿no? De esta capa pues emergen columnas de material incandescentes
alargadas y planas, ¿no? Denominadas protuberancias, las cuales pues se elevan a más de 50,000 kilómetros sobre la superficie. Esas son los que coloquialmente ven ustedes como rayitos de sol, ¿no? En esa parte. Y la corona, pues es la capa más externa del sol y la más extensa también, ¿no? Constituye todo el... Una disculpa, ahí está, nuevamente. Estas emisiones de luz que llega a salir de la corona, pues afecta, ¿no? A las brújulas y a las transmisiones por radio y televisión, por los rayos que estos generan, ¿no? Por esa radiación que se origina y que obviamente llega a tener impacto con la Tierra, ¿no? La cuestión del viento solar, pues se considera como una extensión de la corona y envuelve a todo el sistema planetario, y al hacerlo, confina el campo magnético de los planetas como la Tierra y Júpiter, ¿no? Aquí tenemos las diferentes capas que puede tener el Sol, ¿no? El núcleo, la zona radiativa, la cocina, zona convectiva, la corona, las erupciones. Estas erupciones o protuberancias pueden llegar o son aquellos rayos, ¿no? Que afectan a nuestros sistemas de telecomunicaciones por la radiación que éstas pueden llegar a generar, ¿no? Tal cual. El Sol, a diferencia y también similar a algunos planetas, pues gira sobre su propio eje y contempla una rotación de 26,8 días en el Ecuador y 32 días en zonas solares. Tiene un movimiento de traslación alrededor del núcleo galáctico cada 245 millones de años. Entonces, tarda en girar sobre sí misma 26,8 días y tarda en girar en todo el núcleo galáctico pues 245 millones de años, ¿no? Ok. Dice, influencia del Sol y la Luna en la Tierra. ¿Cuál es el impacto que tienen estos dos astros en cuestión de la Tierra? Bueno, como lo mencionaba hace rato, pues los elementos del sistema solar pues representan diferentes o diversas relaciones. La Tierra pues recibe gran influencia tanto del Sol por su tamaño y de la Luna como su cercanía, ¿no? En primera instancia, pues el Sol es la principal fuente de energía natural para la Tierra. Esta recibe 1,000 watts de energía solar en cada 2 centímetros y parte de esta energía es reflejada por la atmósfera terrestre al espacio exterior.
generando pues diferentes fenómenos físicos, biológicos y sociales, que eran los primeros términos que vimos al inicio de la clase. Uno de los procesos o de los puntos de uso del sol, pues es la cuestión de la fotosíntesis, ¿no? La cual, que es el proceso de alimentación de las plantas, quienes a partir de la luz solar y ciertas sustancias inorgánicas sintetizan o generan pues moléculas orgánicas. Recordemos que dentro del proceso de fotosíntesis, las plantas absorben la luz del sol, generan su alimento y liberan lo necesario para la supervivencia humana. Tenemos también dentro de este mismo astro, la cuestión del ciclo, perdón, circadiano, ¿no? Los microorganismos responden a diversas maneras dependiendo de la cantidad de luz y calor generada por la radiación solar. Por ejemplo, en la migración del zooplancton, que en la noche sube a la superficie marina y en el día se sumerge, ¿no? Lo que es el día y la noche, como coloquialmente lo conocemos, tiende a generar cierto impacto en la producción en ciertos organismos vivos, ¿no? Sabemos que el proceso de fotosíntesis, por ejemplo, pues se lleva en el transcurso del día cuando el sol está puesto, las plantas se alimentan de la luz del sol, hacen todo su proceso como tal, y hay otros elementos, como lo es el zooplancton, pues que se alimenta en, en las noches, ¿no? En las noches sale, ¿no? A la superficie marina y se alimenta, y en el día pues tienden a sumergirse nuevamente para evitar una oxidarse por el sol y otra pues evitar también a los depredadores, ¿no? Otro de los puntos que tiende a afectar el sol o tiende a apoyar o a retribuir el sol, pues es la absorción de la vitamina D, ¿no? Uno de los más importantes es su participación en la síntesis o en la creación de la vitamina D, la cual se utiliza por el organismo para incrementar la concentración de calcio y obviamente pues va a favorecer la optimización del depósito mineral óseo en el esqueleto y la actividad de remodelado de los huesos. Va a servir para reforzar, ¿no? Nuestra cuestión ósea, nuestro esqueleto, ¿no? Los huesos, ¿no? La vitamina D ocasiona pues también en los niños un desarrollo deficiente en ellos, ¿no? Entonces, tanto puede ser provechoso como puede ser dañino, ¿no? La absorción de esta vitamina. El sol pues también nos apoya en cumplir con las etapas del ciclo del agua, ¿no? Al calentar los depósitos de agua, pues va a promover la evaporación, eleva el vapor a las partes altas de la atmósfera donde esta pues se va a condensar, se va a generar la nube, se precipita en forma de ya sea de nieve, de lluvia o de granizo, ¿no? En un segundito.
Listo. Luego vienen pues los vientos, ¿no? Los vientos, además de ser producidos por el movimiento de rotación de la Tierra, pues también son iniciados por el desigual calentamiento, ¿no? Del Sol sobre la superficie del planeta, ¿no? Los vientos pues también son generados por ese choque térmico que puede ocurrir con cuestión de los rayos del Sol al momento de hacer impacto con la superficie de la Tierra, ¿no? También pues la actividad solar influye en la generación de algunos fenómenos en el planeta, ¿no? Estas manchas solares, por ejemplo, están asociadas con periodos de cambio climático en la Tierra, como pueden ser periodos de lluvias o sequías, ¿no? Puede que tengamos generación de muchos espacios o de muchos tiempos o periodos de lluvia, o incluso puede haber temporadas en las cuales pues no llegue a existir ninguna precipitación, ¿no? Que son algunos de los puntos en los cuales pues llega a afectar la cuestión de la luz del sol, ¿verdad? Ok, vamos a pasarnos a la página número 43. Vamos a dar tres minutitos para la resolución de estas tres preguntitas para pasar a realizar un pequeño feedback, una pequeña retroalimentación de lo visto hasta el momento en la unidad número uno y la unidad número 2. Vamos a dar unos 4 minutitos para la resolución de la actividad y regresamos para realizar ese pequeño feedback.
Muy bien. Retomemos entonces. Hasta el momento. Vamos a realizar un feedback de todo lo visto hasta este punto para recapitular un poquito de lo previo. ¿Ok? En primera instancia, quedamos que geografía venía de término griego, geo, que es tierra, grafo, que es dibujar, ¿no? Entonces, la cuestión de geografía, pues nos viene a indicar, basándonos en esta terminología, pues la representación gráfica o la descripción gráfica de lo que es la Tierra, ¿no? La geografía anteriormente se enfocaba al estudio de diferentes eventos, ¿no? Y ahorita pues está en un punto crucial de contacto entre las ciencias sociales y en algunas llamadas ciencias exactas. ¿Ok? La geografía pues se encarga de estudiar las características de la Tierra en relación con la sociedad en diferentes tipos de fenómenos. Lo vimos: fenómenos físicos, fenómenos biológicos, fenómenos culturales, económicos, sociales, ¿no? Y estos pues son a partir de la distribución en la superficie terrestre. De ahí también analizamos lo que era el espacio geográfico, ¿no? Que se limita a lo que es la superficie del planeta y consta de diferentes capas también. Explicamos las primeras capas importantes: litosfera, hidrosfera y atmósfera, ¿no? Digamos que la litosfera pues es aquella capa que está más acercada a la superficie terrestre. La hidrosfera es aquella capa que está compuesta de toda el agua, ¿no? Y la atmósfera es aquella capa de gases que recubre a todo lo que es nuestro planeta Tierra, ¿no? Analizamos también que pues el espacio geográfico está conformado por diferentes dimensiones, como es la natural, social, económico y político. Y pues esta interacción que se presenta va dando lugar a lo que también conocemos como paisaje geográfico, ¿no? Analizamos los diferentes tipos de hechos, como son los hechos físicos, hechos biológicos, hechos sociales, ¿no? Físicos que se dan por la dinámica propia de la naturaleza, biológicos que se dan por la acción de los seres vivos, ¿no? Y sociales, aquellos que se dan por la interacción del ser humano sobre las cuestiones del paisaje natural. Es parte de lo que vimos. Vimos también pues los diferentes cambios que pueden llegar a ocurrir derivados en estos tres elementos también: físico, biológico y social. En la cuestión física analizamos la parte de huracanes, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, ¿no? En la parte biológica, pues la desaparición de ecosistemas, la creación de ecosistemas, ¿cómo no? La desertificación, entre otros. Y en la parte social, aquellos movimientos que se daban, por ejemplo, en el surgimiento de nuevas ciudades, en huelgas, guerras, ¿no? Es parte de la literatura inicial de lo que vimos ahorita en geografía. Empezamos a analizar también aquellos puntos y líneas imaginarias que le ponemos a la Tierra, lo que son nuestros paralelos, ¿no? Lo que son nuestros meridianos, ¿no? Nuestros hemisferios, como tal, el eje terrestre, el radio polar, el radio ecuatorial, el ecuador, los paralelos, que son las líneas imaginarias, valga la redundancia del nombre, paralelas al ecuador, y los meridianos, que son las líneas imaginarias de manera perpendicular o que sí atraviesan con el ecuador
y entre ellos, pues, el meridiano más conocido, más importante, pues es el meridiano de Greenwich. Analizamos también, dentro de esta parte, latitud, longitud y la definición de los métodos. ¿Ok? Vimos también, pues, parte del origen de la creación de los mapas, ¿no? La historia del inicio de la cartografía como tal, que pues databa, ¿no? En la primera creación del uso, o más bien en el primer uso de los mapas, que fue desde el hombre de las cavernas, ¿no? En el cual pues se realizaban estos pequeños croquis o mapeos para indicar aquellos puntos de caza o señalar aquellos lugares donde se pudiera encontrar alimento, que es un ejemplo de cuando nosotros hacemos un croquis para indicarle a una persona hacia dónde debe dirigirse para llegar a un lugar y pues cuáles pudieran ser esos puntos clave o puntos de referencia para poder orientar, ¿no? El indicar si vas para tal lado, tienes que ver esto, esto, esto y esto, ¿no? Eso también se hacía desde antes en las cavernas. A partir del siglo XV, con las exploraciones, ¿no? Iniciadas en este caso Cristóbal Colón y Vasco de Gama, pues fueron primordiales para la generación pues, de la cartografía, ¿no? Como tal. Y esta, pues, es el conjunto de técnicas, herramientas utilizados para representar de forma gráfica todo o parte de la superficie terrestre, ¿no? La cartografía básicamente es esa rama que se encarga de la generación de los mapas, ¿no? Pueden ser mapas relativamente cortos, como de un pequeño espacio geográfico, o todo el mapa terrestre, ¿no? O parte de esto también. Vimos los diferentes tipos de proyecciones, plana, cónica y cilíndrica. Ok. Y de ahí, pues pasamos a las actividades de las herramientas. De igual forma, empezamos a analizar lo que es la relación que puede llegar a existir entre el Sol, la Tierra y la Luna, el cómo estos pueden llegar a afectar. Sabemos que el Sol pues afecta dentro del proceso de fotosíntesis, la temperatura que puede existir en todo el planeta, ¿no? Así como pues las diferencias que pueden existir entre aquellos biomas o ecosistemas, ¿no? Aquellos elementos naturales que conforman a la Tierra. Analizamos también un poquito la estructura del Sol, las capas del Sol, las capas que éste tiene, ¿no? De igual forma, revisamos si el cómo la relación del Sol y la Luna, pues sí afecta, ¿no? En ciertos procesos como el fotosíntesis, ¿no? Como lo que conocemos como el ciclo circadiano o la cuestión del día y la noche, ¿no? Que hay seres vivos que se alimentan en la mañana, hay seres vivos que emergen, ¿no? De la parte subterránea de los mares para alimentarse y vuelven a sumergirse una vez que sale el sol, ¿no? Vimos también el cómo esto afecta, ¿no? En la absorción de la vitamina D, que es la que nos ayuda, ¿no? A incrementar la concentración de calcio y nos va a ayudar pues al fortalecimiento de los huesos, ya se hace reforzarlo o el remodelado óseo, ¿no? Y el hecho de que llegue a faltar vitamina D, pues también puede generar conflictos, ¿no? En algunos casos, pues en algunos infantes, en los infantes, mejor dicho,
La falta de vitamina D produce o genera el raquitismo, ¿no? Que es el daño en la parte ósea del ser humano, ¿no? El daño en la parte de los huesos en el ser humano. El sol, pues también afecta en la cuestión del ciclo del agua. Al calentar el agua, evaporarla, el choque térmico que se da en la parte de arriba, que la llega a condensar y esta luego se precipita. En el momento de precipitarse se puede ser ya se hace en agua, en nieve o en granizo, ¿no? Los vientos, pues también es una acción proveniente o derivada de la energía del sol. Igual los choques de temperatura que estas pueden llegar a tener al momento de que los rayos del sol impactan con la superficie de la Tierra. ¿Ok? Retomamos ya casi para concluir. La Tierra pues cuenta con dos movimientos importantes. Una es el movimiento de rotación y este es el movimiento que genera la Tierra dentro de su propio eje, lo que gira sobre sí misma, ¿no? Este movimiento tiene una rotación de 23 horas, 56 minutos y 5 segundos, al cual se le llama sideral. ¿Okay? Pero pues por comodidad se le da el nombre civil, ¿no? Al día con una duración tal cual de 24 horas, ¿no? Y así como existe el movimiento de rotación, que es sobre su propio eje, pues es el movimiento de traslación, ¿no? El movimiento de rotación es lo que nos va a dar en la Tierra las cuestiones del día y la noche. El movimiento de traslación es el que genera la Tierra alrededor del Sol como tal, cuando puede estar más cercano o más alejado del Sol, ¿no? Y este movimiento dura 365 días, 5 horas y 48 minutos tentativamente, ¿no? Cuando estas 5 horas y 48 minutos se suman cada 4 años, ¿no? Se determinan esas 24 horas de más o ese día de más, lo que normalmente conocemos como año bisiesto, que es el día extra, entre comillas, que nosotros podemos ver en el mes de febrero. Recordamos que cada 4 años, febrero pasa de tener 28 días a 29 días. Este movimiento de traslación nos va a generar las estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. En el verano va a ser la etapa en la que la Tierra se encuentra en el punto más cercano al Sol, y en el invierno es cuando la Tierra se encuentra en un punto más alejado del Sol. ¿Ok? Entonces, movimiento de rotación, Tierra sobre su propio eje, movimiento de traslación, movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Como les comentaba, algunas de las consecuencias, pues son las estaciones del año, ¿no? También el movimiento aparente de algunas constelaciones, el cambio aparente del tamaño del Sol, por la distancia en la cual la Tierra se logra encontrar de este astro, ¿no? Y en algunos casos la duración de lo que es el día o la noche, ¿no? Hay países en los que sus días, entre comillas, ¿no? Su periodo de sol o de luz solar es más extenso que en algunos otros países. Y también, así como
Hay países en los que su día dura mucho, hay países en los que su día a día, contemplando luz solar, dura poco, y hay otros países en los cuales pueden llegar a pasar semanas o meses en los que no haya luz solar, ¿no? Tal cual. Que cierto tiempo del año es solamente de día y cierto tiempo del año es solamente de noche. ¿Ok? Tenemos ahora también pues la luna. La luna pues es un satélite natural de la Tierra y es uno de los cuerpos, más bien es el cuerpo celeste que está más cercano a nosotros, ¿ok? Después del Sol, pues la Luna es el astro más grande y brillante que observamos, ¿no? Que se puede observar o que puede ser perceptible, ¿ok? Esta a su vez, pues tiene diferentes dimensiones que la Tierra y que el Sol, tiene diferente gravedad, tiene diferente temperatura y las temperaturas pueden variar, como nos podemos dar cuenta en la cuestión diurna o en el día. La temperatura llega a oscilar hasta los 100 grados centígrados y bajo la noche, pues llega a tener una temperatura de menos 140 grados. ¿Ok? La luna, pues es 4 veces más pequeña que la Tierra y se encuentra tentativamente a 385,000 kilómetros. Está relativamente cerca del Sol, de la Tierra, perdón, ¿no? Y de igual manera, pues la luna cuenta también con diferentes fases. Nueva, creciente cóncava, cuarto creciente, creciente convexa, llena, menguante con vea, cuarto menguante y menguante cóncavo. ¿Ok? Estas fases van a cambiar conforme a la posición que va a tener la luna en consideración o en relación a la Tierra y el Sol. ¿Ok? Por ejemplo, la luna llena, ¿no? Dice, aquí la Tierra se ubica entre el Sol y la luna, tal cual. Visto desde la Tierra, el disco lunar se observa completamente iluminado. Por lo que su aspecto es el de un círculo lleno de luz. ¿Ok? Su salida es tentativamente a las 6 de la tarde y su punto máximo lo alcanza aproximadamente a medianoche y a raíz de las 6 de la mañana empieza a ocultarse. ¿Ok? La luna llena, pues bueno, viene a marcar justo lo que es la mitad del mes lunar. En la cuestión del mes lunar, pues son todas estas etapas o fases por las cuales tiende a pasar la luna. ¿Ok? Como tal. Y así como existen esas fases, pues también existen los eclipses. ¿Ok? Por el día de hoy vamos a concluir esta sesión hasta esta parte. Ya realizamos la actividad de la unidad 2. De igual manera, se van a llevar de tarea, por así decirlo, la cuestión de las actividades diagnósticas y los demuestra lo aprendido de la unidad número 1 y número 2. Y para la siguiente sesión, pues continuamos con la unidad 3 y unidad 4 de esta asignatura. ¿Ok? Sin más, por el momento, yo me despido y damos por concluida la sesión y quedamos pendientes para la siguiente sesión. Hasta luego, chicos. Nos vemos en la siguiente sesión.